El libro egipcio de los muertos, también conocido como el libro de las salidas, es uno de los textos religiosos más importantes y emblemáticos del antiguo Egipto. Este conjunto de textos funerarios tiene su origen en los tiempos del Imperio Nuevo, aproximadamente 1550 a 1070 a.C., aunque sus raíces pueden rastrearse hasta los textos de las pirámides del Imperio Antiguo, alrededor de 2400 a 2300 a.C., y los textos de los sarcófagos del Imperio Medio, alrededor de 2100 a 1700 a.C. A lo largo de más de un milenio, estos textos fueron recopilados, editados y utilizados como una guía para el difunto en su viaje al más allá. El libro egipcio de los muertos es una obra multifacética que combina rituales, himnos, oraciones y encantamientos diseñados para asegurar la protección, guía y eventual resurrección del fallecido en el mundo de los muertos. Estos textos son un reflejo profundo de la cosmovisión egipcia, que veía la muerte no como un fin, sino como una transición hacia una existencia eterna que debía ser cuidadosamente preparada y asegurada a través de rituales específicos y el conocimiento de las palabras sagradas. En este texto exploraremos el contenido, la historia y el significado del libro egipcio de los muertos, situándolo en su contexto religioso y cultural. También analizaremos su influencia en las prácticas funerarias y su impacto en la comprensión moderna de la religión egipcia. Finalmente, reflexionaremos sobre la relevancia duradera de este antiguo texto en la historia de la espiritualidad humana. Orígenes y evolución. El libro egipcio de los muertos no fue un libro en el sentido moderno, sino más bien una colección de textos que podían ser seleccionados y organizados de diversas maneras según las necesidades y creencias del difunto. Su evolución refleja un proceso continuo de adición y adaptación de textos funerarios a lo largo de la historia del antiguo Egipto. Su origen se encuentra en los textos de las pirámides, que son las inscripciones funerarias más antiguas conocidas en el antiguo Egipto. Estos textos, grabados en las paredes de las pirámides de los faraones del Imperio Antiguo, principalmente en Saqqara, estaban destinados a garantizar la resurrección y la inmortalidad del faraón en el más allá. Los textos de las pirámides eran exclusivos de la realeza y contenían himnos, oraciones y fórmulas mágicas que ayudaban al rey a superar los peligros del mundo de los muertos y alcanzar la vida eterna con los dioses. Con el tiempo, estas ideas religiosas se democratizaron, y los textos funerarios comenzaron a ser utilizados por la nobleza y otros sectores de la sociedad. Esto dio lugar a los textos de los sarcófagos durante el Imperio Medio, que consisten en una adaptación y expansión de los textos de las pirámides. A diferencia de los anteriores, estos textos se escribían en el interior de los sarcófagos y no solo estaban reservados para la realeza. Los textos de los sarcófagos incluían más hechizos y encantamientos destinados a proteger al difunto, y reflejaban una mayor preocupación por los peligros que se creía que aguardaban en el más allá. El libro de los muertos surge durante el Imperio Nuevo como una evolución natural de estos textos anteriores. Aunque continuaba la tradición de los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos se distinguió por ser más accesible y estar disponible en una variedad de formas, incluyendo rollos de papiro que se colocaban junto al cuerpo del difunto o dentro de su sarcófago. La compilación no seguía un orden fijo. Los textos se organizaban de acuerdo con las preferencias y creencias del difunto o de sus familiares. Esto dio lugar a una gran variedad de versiones del libro de los muertos, cada una de las cuales podía contener diferentes combinaciones de los textos disponibles. Estaba escrito en jeroglíficos, y a menudo acompañado de ilustraciones detalladas que representaban escenas del juicio del alma, los peligros del inframundo, y los dioses que habitaban en él. Estas imágenes no solo servían como un recordatorio visual de los textos, sino que también actuaban como amuletos protectores que ayudaban al difunto en su viaje. Contenido y estructura. El libro egipcio de los muertos es un compendio complejo de textos que abordan diversos aspectos del viaje del alma después de la muerte. Aunque no existe una estructura rígida o secuencial en su organización, los textos pueden agruparse en varias categorías temáticas que reflejan las preocupaciones centrales de la religión funeraria egipcia. Una de las funciones principales era proteger al difunto de los peligros que se creía que acechaban en el inframundo. Estos peligros incluían demonios, serpientes, cocodrilos, y otros seres hostiles que podían intentar impedir el progreso del alma hacia su destino final. Los hechizos y fórmulas de protección eran esenciales para neutralizar estas amenazas y asegurar la seguridad del difunto. Por ejemplo, el capítulo 125, uno de los más famosos, incluye la confesión negativa, en la que el difunto debe declarar su inocencia de varios pecados ante el tribunal de Osiris.
Esta confesión era crucial para evitar la condena en el juicio del alma y para asegurar un lugar en el más allá. El juicio del alma, conocido como la psicostasis, es uno de los elementos centrales que, según la mitología egipcia, después de la muerte, el alma del difunto debía presentarse ante el dios Osiris y un tribunal de 42 dioses. En este juicio, el corazón del difunto, considerado la sede de la conciencia y la moralidad, se pesaba en una balanza contra la pluma de Maat, que simbolizaba la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto era considerado justo y digno de entrar en el campo de juncos, un paraíso en el más allá donde podía disfrutar de una existencia eterna y dichosa. Si el corazón era más pesado, el difunto era devorado por Amit, un monstruo con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas traseras de hipopótamo, lo que resultaba en la aniquilación del alma. El relato incluía varios textos destinados a asegurar un resultado favorable en el juicio del alma. Estos textos no solo instruían al difunto sobre cómo comportarse durante el juicio, sino que también ofrecían fórmulas para garantizar que el corazón no traicionara al difunto al revelar sus faltas. El inframundo. El inframundo egipcio, conocido como el Duat, era un lugar lleno de desafíos y pruebas que el difunto debía superar para alcanzar la vida eterna. El libro de los muertos servía como una guía detallada para navegar por este peligroso terreno. Describía los diferentes niveles del Duat, los guardianes y seres que habitaban en él, y los caminos seguros que el alma debía seguir. Los textos a menudo incluían nombres y palabras de poder que permitían al difunto atravesar puertas, sortear trampas, y obtener el favor de los dioses y guardianes del inframundo. El conocimiento de estos nombres y fórmulas era crucial para asegurar el éxito del viaje, y su correcta recitación era vista como una forma de ejercer control sobre el entorno del inframundo. Un ejemplo notable es el capítulo 17, que es una recitación de un himno a Ra, el dios del sol, que debía ser pronunciado durante el viaje nocturno del dios a través del inframundo. Este capítulo incluye preguntas y respuestas que reflejan un conocimiento esotérico que el difunto debía poseer para pasar por las diferentes etapas del viaje. El libro de los muertos también contenía himnos y oraciones dedicados a los dioses del panteón egipcio. Estos himnos no solo eran expresiones de devoción y reverencia, sino que también servían como medios para invocar la protección y el favor de los dioses. Los himnos a Ra, Osiris, Isis y Horus eran especialmente comunes y reflejaban la centralidad de estos dioses en la religión funeraria egipcia. El capítulo 15, por ejemplo, es un himno a Ra, en el que el difunto se identifica con el dios solar y afirma su unidad con él. Este capítulo subraya la creencia en la deificación del difunto, quien, al unirse con Ra, podía renacer y vivir eternamente en la luz del sol. Además de los himnos, las oraciones también tenían un papel crucial ya que pedían a los dioses que garantizaran la entrada del difunto en el más allá, que le concedieran el agua y el alimento necesarios para su existencia eterna, y que le protegieran de las fuerzas del mal. El libro de los muertos ofrece visiones detalladas del más allá, presentando tanto los peligros del Duat como las recompensas de la Aru o el campo de juncos, el paraíso egipcio. Este paraíso era un reflejo idealizado del delta del Nilo, un lugar de abundancia donde el difunto podía vivir en paz, trabajar en los campos eternos y disfrutar de la compañía de los dioses y otros espíritus justos. Las descripciones de la Aru eran particularmente importantes, ya que ofrecían una visión esperanzadora de la vida después de la muerte. Este lugar se concebía como un espacio de rejuvenecimiento, donde el difunto podía recuperar su juventud, gozar de buena salud y participar en las actividades que había disfrutado en la vida terrenal, cuyo objetivo no solo servían como consuelo para los vivos, sino que también reforzaban las creencias religiosas sobre la justicia divina y la importancia de vivir una vida virtuosa para asegurar un lugar en el más allá. Religión y cultura. El libro egipcio de los muertos no solo era un texto religioso, sino que también tenía una profunda importancia cultural en el antiguo Egipto. Reflejaba las creencias fundamentales sobre la vida, la muerte y la existencia después de la muerte, y estaba íntimamente relacionado con las prácticas funerarias, la iconografía y la cosmovisión egipcia. Uno de los conceptos centrales es el de Maat, que se refiere a la verdad, la justicia y el orden cósmico. Maat era tanto una deidad como un principio abstracto que regía el universo y mantenía el equilibrio entre las fuerzas del caos y el orden. En la vida terrenal, los egipcios se esforzaban por vivir de acuerdo con Maat, y este principio era también fundamental en el juicio del alma después de la muerte, subrayando la importancia de vivir una vida justa y en armonía con Maat,
ya que solo aquellos que se ajustaban a este principio podían esperar un juicio favorable y una entrada en el más allá. Este énfasis en la justicia divina y la moralidad reflejaba las creencias egipcias sobre la responsabilidad individual y la retribución en el más allá. El libro de los muertos estaba estrechamente relacionado con las prácticas funerarias egipcias, que incluían la momificación, la construcción de tumbas y la realización de rituales para asegurar la preservación del cuerpo y la protección del alma. Los egipcios creían que la preservación del cuerpo era esencial para la vida después de la muerte, ya que el alma necesitaba un lugar donde residir y regenerarse. La momificación, una práctica altamente desarrollada, tenía como objetivo preservar el cuerpo del difunto en su estado más perfecto, evitando la descomposición y asegurando que el difunto pudiera reconstruirse en el más allá. El libro de los muertos a menudo se colocaba junto al cuerpo momificado dentro del sarcófago, y su presencia era vista como una extensión de las protecciones mágicas que la momificación ofrecía. Los textos también detallan las ofrendas que debían ser hechas en las tumbas, incluidas las ofrendas de alimentos, bebidas, perfumes y amuletos. Estas ofrendas eran vistas como esenciales para mantener el bienestar del difunto en el más allá y para asegurar que tuviera todo lo necesario para su existencia eterna. El libro de los muertos es famoso por su rica iconografía, que incluye imágenes de dioses, demonios, escenas del juicio del alma, y representaciones del inframundo y el paraíso. Estas imágenes no solo eran decorativas, sino que también tenían un profundo significado simbólico y funcionaban como herramientas mágicas que ayudaban al difunto en su viaje. Las escenas de la psicostasis, por ejemplo, muestran al difunto de pie ante el tribunal de Osiris, con su corazón siendo pesado en la balanza contra la pluma de Maat. Estas imágenes no solo ilustraban el contenido del texto, sino que también actuaban como un recordatorio visual de la importancia de la justicia y la moralidad en el más allá. Además, las representaciones de los dioses, como Ra, Osiris, Isis y Anubis, subrayaban la centralidad de estas deidades en la religión funeraria egipcia. Los dioses no solo eran vistos como jueces y protectores, sino también como guías que acompañaban al difunto en su viaje y le ayudaban a superar los desafíos del Duat. Influencia en la posteridad. El libro egipcio de los muertos no solo tuvo un impacto duradero en la religión y la cultura del antiguo Egipto, sino que también influyó en la percepción y el estudio de la muerte y el más allá en épocas posteriores. Su descubrimiento y traducción en el siglo XIX marcó un hito en la egiptología y contribuyó a la fascinación occidental por el antiguo Egipto y sus prácticas funerarias. Su redescubrimiento en el siglo XIX fue un evento clave en la historia de la egiptología. A medida que se realizaron excavaciones en Egipto y se desenterraron tumbas antiguas, los egiptólogos comenzaron a encontrar copias del libro de los muertos en papiros y otras superficies. Estos descubrimientos permitieron a los estudiosos empezar a comprender las complejidades de la religión egipcia y la importancia de las prácticas funerarias en su cultura. Uno de los primeros egiptólogos en traducirlo fue Carl Richard Lepsius, quien publicó una edición del texto en 1842. Su trabajo fue seguido por otros, como Wallis Budge, quien publicó varias traducciones y estudios a principios del siglo XX. Estas traducciones hicieron que el texto fuera accesible al público occidental y contribuyeron a la popularización de la egiptología. El libro de los muertos también inspiró un interés en la espiritualidad y la religión comparada, ya que los estudiosos y el público en general comenzaron a ver paralelismos entre las creencias egipcias sobre el más allá y las ideas presentes en otras religiones antiguas y modernas. No hay duda de que ha dejado una profunda huella en la literatura y la cultura popular. Su representación del juicio del alma, los peligros del inframundo y las esperanzas de una vida eterna ha sido una fuente de inspiración para escritores, artistas y cineastas. En la literatura, autores como Lovecraft y Bram Stoker han utilizado temas e imágenes en sus obras, a menudo explorando el miedo a lo desconocido y la obsesión con la muerte y el más allá. En el cine, la figura de la momia, inspirada en las prácticas funerarias egipcias, ha sido un tema recurrente en películas de terror y aventuras. El libro de los muertos también ha influido en movimientos esotéricos y ocultistas en Occidente, donde ha sido interpretado como un texto místico que ofrece conocimiento sobre la vida después de la muerte y el poder de las palabras y los símbolos sagrados.